Lo expulsaron de su comunidad, prohibieron que nadie se acercara a él, maldijeron su nombre de día y de noche, y tenía apenas 23 años. Baruch Spinoza no había asesinado a nadie, no había organizado una rebelión, no había intentado destruir una religión. Había cometido algo que, para muchos, era todavía más peligroso. Había empezado a hacer preguntas. Preguntas sobre Dios, preguntas sobre la Biblia, preguntas sobre Moisés, y sobre todo, una pregunta que todavía hoy puede incomodar profundamente a cualquiera que haya crecido escuchando que ciertas reglas descendieron directamente del cielo. ¿Qué ocurre si las leyes que llamamos divinas fueron escritas, organizadas y transmitidas por seres humanos? No significa que fueran inútiles, no significa que fueran maliciosas, ni siquiera significa que fueran falsas en el sentido simple de la palabra. Significa algo mucho más inquietante. Significa que quizá confundimos durante siglos dos cosas completamente diferentes: una verdad eterna y una ley creada para una comunidad concreta en un momento concreto de la historia. Y cuando entiendes esa diferencia, los 10 mandamientos empiezan a verse de otra manera, no como 10 frases flotando fuera del tiempo, sino como parte de una maquinaria mucho más grande, una maquinaria capaz de transformar una norma humana en una obligación sagrada. Y antes de que pienses que esto solo tiene que ver con religión, escucha con atención, porque probablemente tú también obedeces mandamientos que nadie te entregó en una montaña. Tienes que tener éxito antes de cierta edad. Debes formar una familia. No decepciones a tus padres. Trabaja aunque odies tu vida. Sé fuerte. No dudes. No cambies. No seas egoísta. No hagas preguntas. Nadie grabó esas frases en piedra, pero muchas personas viven como si lo estuvieran. Sienten culpa cuando las rompen, miedo cuando las cuestionan, vergüenza cuando no logran cumplirlas. Y eso es exactamente lo que vuelve tan incómoda la lectura de Spinoza, porque él no solo preguntaba de dónde vienen los mandamientos religiosos, estaba preguntando algo mucho más grande. ¿Cómo consigue una regla entrar tan profundamente en nuestra mente que dejamos de verla como una regla y empezamos a verla como la realidad misma? Para responder a eso tenemos que volver a uno de los textos más explosivos que escribió, el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670. Y había una razón para el anonimato. Spinoza sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En aquella época, cuestionar la autoría tradicional de la Biblia no era un ejercicio académico inocente. La escritura no era solamente un libro religioso, era autoridad, era legitimidad, era orden social, era una de las columnas sobre las que descansaba la idea misma de obediencia. Y Spinoza comenzó a desmontar esa columna de una forma extremadamente simple, leyendo. Pero leyendo la Biblia como si fuera un documento histórico, no como si cada frase hubiera descendido intacta desde una dimensión sobrenatural. Miró contradicciones, cambios de perspectiva, referencias a acontecimientos posteriores, diferencias de estilo, fragmentos que parecían hablar de Moisés desde fuera de la vida de Moisés. Y llegó a una conclusión extraordinariamente radical para su época. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no podía haber sido escrito simplemente por Moisés tal como sostenía la tradición. Eso cambia todo, porque el relato clásico parecía sencillo. Dios habla, Moisés recibe, el pueblo obedece. Pero cuando introduces historia humana entre el primer y el último paso, aparece una pregunta. ¿Quién seleccionó? ¿Quién escribió? ¿Quién editó? ¿Quién organizó esos relatos? ¿Quién decidió conservar determinadas leyes? ¿Quién explicó esas leyes a generaciones posteriores? Spinoza no ofrece la respuesta sensacionalista de un nombre secreto escondido durante siglos. No dice, los 10 mandamientos los inventó exactamente esta persona. Eso sería convertir su pensamiento en algo que no fue. Su argumento es más profundo. La ley bíblica, incluida la legislación atribuida a Moisés, debe entenderse dentro de la historia política de un pueblo. Eso significa que la autoridad religiosa no puede separarse completamente de las necesidades humanas de organización, supervivencia, identidad y cohesión. Y aquí empieza la verdadera bomba. Para Spinoza,
Moisés no es simplemente el mensajero que entrega reglas abstractas a individuos aislados. Es también el legislador de una comunidad. Piensa en el problema. Tienes una multitud, personas con intereses distintos, miedos distintos, conflictos distintos, familias distintas, deseos distintos. ¿Cómo conviertes esa multitud en un pueblo? Necesitas algo compartido, un relato, una identidad, un enemigo, una promesa, una memoria. Y reglas, sobre todo reglas. Pero una regla escrita por un hombre puede ser discutida. Una regla asociada a la voluntad de Dios adquiere un peso completamente diferente. Imagina que alguien te dice, no robes porque yo creo que robar perjudica a nuestra comunidad. Puedes preguntar por qué. Puedes negociar. Puedes discutir excepciones. Ahora imagina que alguien te dice, no robes porque el orden mismo del universo lo prohíbe. La frase ha cambiado de categoría. Ya no estás discutiendo con un legislador. Estás discutiendo con la estructura de la realidad. Ese salto es una de las claves para entender la lectura política de la religión en Spinoza. Y aquí conviene aclarar algo importante. Spinoza no estaba diciendo simplemente, los líderes inventaron a Dios para controlar a la gente. Eso sería una caricatura demasiado pobre. Su pensamiento es bastante más extraño. Para él, Dios no era un rey invisible sentado fuera del universo, tomando decisiones como un gobernante humano. Dios y la naturaleza estaban inseparablemente unidos. Todo lo que existe forma parte del orden de la naturaleza. Las cosas no ocurren porque un ser sobrenatural interrumpa constantemente ese orden. Ocurren mediante ese orden. Por eso, cuando Spinoza analiza la Biblia, intenta distinguir entre dos niveles. Por un lado, verdades capaces de tener un alcance universal. Por otro, leyes históricas dadas a un pueblo concreto. Y esa diferencia es crucial. Porque una ley puede ser profundamente útil sin ser eterna. Puede organizar una sociedad. Puede reducir conflictos. Puede mantener una comunidad unida. Puede proteger ciertas relaciones. Y aún así pertenecer a una época. Piénsalo con un ejemplo sencillo. Imagina una pequeña comunidad viviendo en un entorno hostil. No existe policía moderna. No existe un Estado centralizado como hoy. No existen tribunales sofisticados. No existen sistemas digitales de identificación. No existe una infraestructura institucional compleja. La confianza lo es todo. La palabra dada importa. La familia importa. La propiedad importa. La estabilidad interna importa. En una comunidad así, una regla contra el robo no es una abstracción filosófica. Es supervivencia. Una regla contra el asesinato no es simplemente moralidad elegante, es supervivencia. Una norma sobre testimonio falso no es una curiosidad religiosa, es supervivencia. Y una estructura compartida de culto también puede funcionar como una poderosa tecnología social. Une, ordena, sincroniza, crea memoria colectiva. Ahora observa lo que ocurre. Con el paso del tiempo, la comunidad cambia. Las instituciones cambian, las fronteras cambian, los enemigos cambian, las formas de gobierno cambian, pero las reglas permanecen. Y cuando sobreviven durante suficientes generaciones, olvidamos el contexto que las produjo. Solo vemos la piedra, no vemos a las manos humanas alrededor de ella. Esta es una de las ideas más perturbadoras que puedes llevarte de Spinoza. Una norma puede sobrevivir tanto tiempo a las circunstancias que la crearon, que termina pareciendo anterior a la humanidad misma. Y esto no sucede únicamente con la religión. Sucede dentro de las familias. Sucede en las empresas. Sucede en las culturas. Sucede dentro de tu propia cabeza. Quizá en tu familia nunca se decía, mostrar tristeza está prohibido. Simplemente veías a tu padre tragarse las lágrimas. Veías a tu madre continuar aunque estuviera agotada. Escuchabas, no pasa nada. Hay gente que está peor. No seas débil. Y 20 años después, no necesitas que nadie te lo diga. Tú mismo te castigas cuando sientes tristeza. La ley ya no necesita policía. La policía vive dentro de ti. Eso es lo verdaderamente poderoso de un mandamiento. No cuando alguien te obliga a obedecer, sino cuando ya no puedes imaginarte desobedeciendo sin sentir que algo está mal en ti.
Y aquí aparece una pregunta que Spinoza probablemente consideraría mucho más importante que cualquier provocación superficial sobre quién inventó una ley. ¿Entiendes las causas de aquello que obedeces? Porque para Spinoza, comprender las causas cambia nuestra relación con las cosas. Cuando desconoces por qué sientes algo, ese sentimiento parece absoluto, parece una orden, parece destino, parece naturaleza. Cuando comprendes de dónde viene, aparece espacio, no necesariamente para eliminarlo, pero sí para dejar de ser completamente arrastrado por él. Vamos a aplicar eso ahora mismo. Piensa en una regla que dirige tu vida, no una ley del Estado, una regla interior, algo que sientes que deberías hacer. Puede ser, tengo que ganar más dinero, tengo que demostrar que valgo, tengo que estar disponible para todos, tengo que ser productivo, tengo que casarme, tengo que perdonar, tengo que ser perfecto, tengo que aguantar. Ahora hazte 4 preguntas. Primera, ¿quién me enseñó esta regla? Segunda, ¿qué problema intentaba resolver? Tercera, ¿ese problema sigue existiendo hoy? Y cuarta, si nadie me castigara por romperla, ¿seguiría creyendo que es verdadera? Guarda esas 4 preguntas, porque sirven para cualquier mandamiento invisible que lleves dentro. ¿Quién me lo enseñó? ¿Qué problema resolvía? ¿Ese problema sigue existiendo? ¿Lo elegiría sin miedo al castigo? No necesitas destruir todas tus reglas. Ese no es el punto. El punto es saber cuáles elegiste tú y cuáles heredaste. Spinoza estaba obsesionado con esa transición. Pasar de vivir movido por fuerzas que no comprendes a comprender cada vez mejor las causas que te mueven. Porque ahí comienza su idea de libertad. Y aquí aparece una paradoja. Spinoza es famoso precisamente porque no creía en el libre albedrío en el sentido tradicional. Para él nuestras acciones tienen causas, nuestros deseos tienen causas, nuestros miedos tienen causas, nuestros pensamientos tienen causas. Tú no apareces mágicamente fuera de la naturaleza para tomar decisiones independientes del universo. Eres parte de la naturaleza, pero eso no significa que toda libertad desaparezca. Significa que la libertad se redefine. No eres libre porque carezcas de causas. Eres más libre cuanto mejor comprendes las causas que actúan sobre ti. Piensa en una marioneta. Una marioneta mueve el brazo. Si pudiera pensar, quizá diría, yo he decidido levantarlo, pero no ve los hilos. Ahora imagina que de repente pudiera verlos. Todavía existirían, pero su comprensión del movimiento sería completamente diferente. Eso es lo que hace Spinoza con muchas de nuestras certezas. Nos obliga a mirar los hilos. Y la religión, en su lectura, tiene muchísimos. Historia, política, miedo, esperanza, imaginación, identidad colectiva, autoridad, supervivencia, deseo de orden. Cuando un pueblo interpreta una ley como mandato divino, esa ley deja de sentirse como una convención y comienza a sentirse como una necesidad. Y eso produce una enorme capacidad de obediencia, pero también puede producir estabilidad. Este punto es importante porque Spinoza no trataba a la mayoría de los creyentes como idiotas. Comprendía que no todos viven mediante demostraciones filosóficas. La mayoría de nosotros actuamos a través de imágenes, narraciones, emociones y ejemplos. Incluso hoy, creemos que somos seres hiperracionales. Pero observa cómo tomas decisiones. Una historia puede cambiarte más que 20 páginas de estadísticas. Una imagen puede aterrorizarte más que una probabilidad. Una frase pronunciada por alguien con autoridad puede quedarse en tu cabeza durante 30 años. Spinoza entendió algo incómodo. La imaginación mueve sociedades enteras. Por eso los profetas, según su análisis, no necesitaban poseer un conocimiento filosófico perfecto de la naturaleza. Su función era diferente. Transmitían una visión moral mediante imágenes capaces de movilizar a la gente. Aquí encontramos una diferencia fundamental. La filosofía busca entender. La religión, en su función práctica, puede buscar obediencia moral. No son necesariamente la misma tarea, y cuando las confundimos, aparecen problemas. Porque empezamos a exigir a un texto histórico respuestas que quizá nunca intentó darnos. Queremos física, biología, cosmología, psicología, historia exacta, metafísica, todo dentro de las mismas páginas.
Pero Spinoza separa las preguntas. Una cosa es, ¿cómo funciona la naturaleza? Otra, ¿cómo debe organizarse una comunidad? Otra, ¿qué clase de comportamiento permite que las personas convivan? Y otra muy diferente, ¿qué significa Dios? Cuando mezclas todas esas preguntas, cualquier desacuerdo parece una amenaza total. Si una interpretación histórica cambia, parece que toda la moral desaparece. Si una historia bíblica no ocurrió exactamente como imaginabas, parece que toda la espiritualidad se derrumba. Si una ley tiene una causa política, parece que pierde automáticamente todo valor. Pero eso no se sigue necesariamente. Que una norma tenga historia no significa que no tenga sabiduría. Que una costumbre haya surgido por necesidad no significa que hoy sea inútil. El problema empieza cuando olvidamos que existe una diferencia entre utilidad y eternidad. Imagina un barco. Durante una tormenta el capitán ordena: todos debajo de cubierta. Es una buena orden. Incluso puede salvar vidas. Pero cuando la tormenta termina, convertir esa orden en una ley eterna sería absurdo. Nadie podría volver a subir a cubierta. Con el tiempo, quizá los pasajeros olviden que alguna vez existió una tormenta. Simplemente dirían: los buenos pasajeros permanecen debajo. Luego, siempre se ha hecho así. Después, salir está mal. Y finalmente, el océano exige que permanezcamos dentro. La necesidad original se ha convertido en metafísica. Ese mecanismo aparece una y otra vez en la historia humana. Y por eso la pregunta, ¿quién inventó los 10 mandamientos?, puede ser engañosa. Porque nos hace imaginar a un individuo sentado en una habitación fabricando 10 reglas desde cero. Pero la formación de una tradición es mucho más compleja. Las leyes nacen, se transmiten, se reformulan, se recopilan, se interpretan. Se integran en relatos, obtienen autoridad, y cada generación las recibe de una manera ligeramente distinta. Spinoza fue uno de los grandes pioneros modernos de la idea de leer la escritura dentro de ese proceso histórico. Y eso era explosivo, porque si un texto tiene historia, también tiene contexto. Si tiene contexto, necesita interpretación. Y si necesita interpretación, entonces ningún intérprete puede decir simplemente: yo no interpreto, solo repito exactamente lo que Dios dijo. Siempre hay una persona entre el texto y su aplicación. Siempre. Incluso elegir qué frase citar ya es una elección. Elegir qué traducción usar es una elección. Decidir si una ley es literal o simbólica es una elección. Decidir si sigue vigente es una elección. Decidir cómo se relaciona con otra ley es una elección. La interpretación nunca desaparece. Solo puede hacerse visible o fingir que no existe. Y Spinoza quería hacerla visible. Pero entonces surge otra pregunta. Si cuestionamos el origen divino directo de una ley, ¿por qué obedecer algo? ¿Por qué no robar? ¿Por qué no mentir? ¿Por qué no matar? ¿Necesitamos la amenaza de Dios para ser buenos? Aquí Spinoza vuelve a sorprender. Su ética no depende principalmente de un juez celestial repartiendo premios y castigos. De hecho, considera extremadamente limitada una moral basada únicamente en miedo. Si haces el bien solamente porque temes un castigo, ¿eres realmente virtuoso? Imagina dos personas. La primera encuentra una cartera llena de dinero. No la roba porque piensa: Dios me castigará. La segunda no la roba porque comprende que vivir en una sociedad donde todos se roban mutuamente destruye la confianza, aumenta el miedo y perjudica la capacidad de todos para vivir bien. Exteriormente hacen lo mismo, pero internamente ocurre algo diferente. Una obedece, la otra comprende. Para Spinoza, comprender es superior, porque el comportamiento deja de depender exclusivamente del miedo. Y aquí la palabra clave es miedo. Las religiones pueden unir a las personas mediante esperanza, pero también pueden gobernarlas mediante miedo. Miedo al castigo, miedo a la condenación, miedo a ser impuro, miedo a ser expulsado, miedo a pensar. Spinoza conocía ese último miedo demasiado bien. Cuando fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656, sufrió una ruptura brutal. No necesitamos romantizarla. Perder una comunidad no es una anécdota filosófica. Es perder vínculos, rutinas,
identidad, protección, un mundo conocido. Y aún así siguió escribiendo. Eso vuelve especialmente poderosa su obsesión con la libertad de pensamiento. Para él, un Estado estable no debería necesitar controlar cada pensamiento de sus ciudadanos. Las personas pueden obedecer las leyes civiles sin tener que pensar exactamente igual. Es una idea que hoy puede parecernos obvia. En el siglo XVII no lo era, y conecta directamente con nuestro tema. Porque cuando autoridad política y autoridad religiosa se mezclan completamente, cuestionar una interpretación puede convertirse en desobediencia civil. Una pregunta intelectual empieza a parecer una amenaza política. Por eso la discusión sobre Moisés no era únicamente una discusión sobre un personaje antiguo. Era una discusión sobre quién tiene derecho a decir, Dios quiere esto. 3 palabras pueden construir un imperio. Dios quiere esto. Observa su fuerza. Una autoridad humana puede equivocarse, pero si esa autoridad afirma representar una voluntad perfecta, cuestionarla parece arrogante. El gobernante ya no habla como gobernante, habla como portavoz del infinito, y entonces obedecer al poder puede confundirse con obedecer a Dios. Spinoza quería separar esas cosas, no necesariamente para destruir la religión, sino para impedir que una interpretación teológica se convirtiera automáticamente en un arma política contra la libertad de pensamiento. Eso cambia nuestra lectura de los mandamientos. El asunto deja de ser únicamente «Dios dijo esta frase» y pasa a ser «¿Qué función cumplió esta ley? ¿Cómo fue transmitida? ¿Cómo construyó identidad? ¿Cómo generó obediencia? ¿Qué parte pertenece a una circunstancia histórica? ¿Qué parte puede contener una intuición moral más amplia?» Son preguntas menos cómodas, porque no te permiten esconderte detrás de una respuesta binaria, verdadero o falso, divino o humano, sagrado o inútil. Spinoza obliga a entrar en una zona más difícil. Algo puede ser humano y profundamente importante. Puede tener una historia y conservar valor. Puede haber sido usado políticamente sin ser únicamente manipulación. Puede inspirar obediencia y al mismo tiempo contener principios que favorecen la convivencia. El mundo real rara vez cabe en 2 cajas. Y ahora quiero volver a ti, porque quizá estás escuchando todo esto desde una posición completamente secular. Tal vez no crees en la Biblia, tal vez nunca has leído Éxodo, tal vez los 10 mandamientos no controlan ninguna decisión de tu vida, pero seguramente tienes escrituras. Todos las tenemos. No necesariamente libros, frases, recuerdos, miradas, experiencias, voces. Quizá tu Sinaí fue una cocina cuando tenías 9 años. Tu padre estaba enfadado y dijo, «Deja de llorar», y nació un mandamiento, no mostrar debilidad. Quizá fue una clase. Te equivocaste delante de todos. Se rieron, y nació otro, no hablar si no estás seguro. Quizá viste a tu madre depender económicamente de alguien, y te juraste, «Nunca necesitaré a nadie». Otro mandamiento. Quizá alguien te dejó, y escribiste sin darte cuenta, «No confíes demasiado». Las tablas de piedra modernas rara vez son de piedra, son recuerdos, y cuanto más antigua es una regla, menos recuerdas haberla aprendido. Parece simplemente tu personalidad. Yo soy así. ¿Seguro? Spinoza probablemente preguntaría, ¿cuáles son las causas? La frase «yo soy así» puede ser una de las cárceles más eficaces que existen, porque detiene la investigación. El celoso dice, «soy celoso». El controlador, «soy controlador». El ansioso, «soy ansioso». El que trabaja sin parar, «soy ambicioso». Quizá. Pero ¿qué produjo esa forma de reaccionar? ¿Qué recompensas recibió? ¿Qué castigos evitó? ¿Qué miedo intenta controlar? ¿Qué historia convirtió una reacción en identidad? Comprender no significa justificarlo todo. Significa dejar de pensar en nuestras conductas como milagros sin causa. Y esta es quizá la aplicación más potente de la crítica bíblica de Spinoza a tu propia vida. Haz arqueología de tus mandamientos. No nos destruyas automáticamente, excávalos. Pregunta de qué época vienen. Pregunta quién los escribió. Pregunta qué miedo protegían. Pregunta qué comunidad mantenían unida. Pregunta si todavía necesitas esa protección. Porque quizá una regla que te salvó a los 12 años está destruyendo tu vida a los 40. El niño aprende, no dependas de nadie. Le ayuda a sobrevivir.
El adulto mantiene la regla. Ahora no puede amar. El adolescente aprende, si no soy excelente, nadie me mira. Le ayuda a destacar. El adulto conserva la regla. Ahora ningún logro es suficiente. La joven aprende, si digo lo que realmente pienso, habrá conflicto. La regla mantiene la paz familiar. 20 años después, sigue callándose. Ya no está en aquella casa, pero la ley continúa gobernando. La tormenta terminó. Todos siguen debajo de cubierta. Eso es una tragedia muy humana, y por eso comprender el origen de una ley puede ser liberador sin necesidad de declarar que la ley era mala. Quizá tuvo sentido, quizá fue necesaria. Quizá incluso fue sabia, pero una regla puede ser sabia en un contexto y destructiva en otro. Spinoza intentó aplicar algo parecido a las leyes bíblicas, entenderlas dentro de la historia del pueblo hebreo, no arrancarlas de su contexto y convertir cada detalle en una verdad filosófica eterna. Hay una diferencia entre una ley nacional antigua y una verdad universal sobre la naturaleza. Y cuando no distingues esas categorías, empiezas a exigir eternidad a cosas humanas. También haces lo contrario, conviertes lo histórico en intocable. Y entonces cualquier cambio parece decadencia. Pero la historia siempre cambia. Incluso las tradiciones que afirman permanecer idénticas cambian en su interpretación. Piensa en una misma frase leída hace 1000 años, hace 500, hace 100 y hoy. El texto puede permanecer, el lector cambia, la sociedad cambia, las instituciones cambian, los problemas cambian. Por eso ningún libro existe fuera de sus lectores. Y aquí aparece otra idea fascinante. Muchas personas dicen, yo solo sigo el texto, pero ningún ser humano sigue un texto puro. Sigue una interpretación del texto. Incluso la decisión de tomar una frase literalmente ya es una interpretación. Spinoza abrió la puerta a una forma de lectura donde preguntamos no únicamente ¿qué dice?, sino ¿quién habla? ¿En qué momento? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Qué problema intenta resolver? ¿Qué género de texto estamos leyendo? Hoy estas preguntas parecen habituales en el estudio histórico. En su época podían sentirse como dinamita, porque eliminaban un privilegio, la idea de que la Biblia debía estudiarse mediante reglas completamente distintas de las usadas para cualquier otro documento. Spinoza quería estudiar la escritura a partir de la propia escritura, su lengua, su historia y sus circunstancias. Y eso permite una consecuencia enorme. Si la interpretación religiosa requiere investigación humana, entonces ningún individuo puede apropiarse de Dios con absoluta facilidad. Nadie debería poder silenciar una pregunta simplemente diciendo, mi interpretación es la interpretación divina. Pero aquí también debemos ser justos con Spinoza. Él no pensaba que toda religión fuera necesariamente enemiga de la libertad. Su objetivo era separar la fe práctica de las disputas filosóficas que se convierten en persecución. Una persona podía vivir moralmente sin convertirse en filósofo. No necesitaba entender toda la metafísica de Dios. La conducta, justicia, caridad, convivencia, podía importar más que ganar una guerra doctrinal. Y eso produce una ironía. Personas que dicen defender a Dios pueden terminar destruyéndose entre ellas por definiciones sobre Dios, mientras olvidan precisamente la justicia que supuestamente debían practicar. Spinoza veía ese problema con claridad, y 4 siglos después sigue siendo reconocible. No solo en religión, en política, en Internet, en ideologías, en comunidades. Primero aparece una idea, después una identidad, después una frontera. Nosotros, ellos. Luego ciertas frases se vuelven sagradas. No puedes tocarlas, no puedes bromear, no puedes preguntar. Y finalmente ya no discutimos sobre una idea. Defendemos nuestra pertenencia. Ese es el punto donde una creencia adquiere la estructura psicológica de un mandamiento. No porque sea necesariamente religiosa, sino porque cuestionarla amenaza tu lugar dentro del grupo. Y pocas fuerzas humanas son más intensas que el miedo a la expulsión. Spinoza lo sabía literalmente. Fue expulsado. Por eso su historia es tan adecuada para esta conversación. El hombre que preguntó cómo nace la autoridad religiosa terminó viviendo fuera de la comunidad que había definido su juventud. Pero aquí hay algo todavía más interesante. Después de ser expulsado, Spinoza no sustituyó simplemente una religión por otra.
No creó una secta personal. No dijo, ahora yo tengo la verdad y todos los demás son idiotas. Intentó construir un sistema donde comprender la naturaleza redujera nuestra dependencia del miedo, la superstición y las pasiones que no entendemos. Para él, la superstición florece especialmente cuando las personas oscilan entre esperanza y miedo. No sabemos qué ocurrirá. Queremos controlar el futuro. Aparece una señal. La interpretamos. Sucede algo bueno. Dios me premió. Sucede algo malo. Dios me castigó. Y de repente el universo entero parece estar enviándonos mensajes personales. Es comprensible. El caos da miedo. Una explicación, incluso terrible, puede sentirse más soportable que ninguna explicación. Si sabes que alguien te castiga, al menos existe un orden. Pero Spinoza nos invita a tolerar otra posibilidad, que la naturaleza no funcione como una corte diseñada alrededor de ti. La lluvia no cae porque eres bueno. La enfermedad no llega porque eres malo. Un terremoto no es un comentario moral. El universo no reorganiza sus leyes para premiar tu virtud individual. Esto puede parecer frío, pero también puede ser increíblemente liberador, porque elimina una culpa cósmica absurda. No todo lo que te ocurre es un juicio sobre tu valor. A veces algo ocurre porque existen causas, nada más. Y observa cómo volvemos otra vez al mismo centro. Causas. Spinoza quiere causas. No condenas, no superstición, no milagros utilizados como parche para nuestra ignorancia. Causas. ¿Qué causó este fenómeno? ¿Qué causó esta emoción? ¿Qué causó esta ley? ¿Qué causó esta interpretación? ¿Qué causó esta institución? Y cuanto más comprendes las causas, menos espacio queda para obedecer ciegamente. No significa que dejes de obedecer cualquier regla, significa que sabes por qué. Esa diferencia puede parecer pequeña, no lo es. Un niño no cruza una carretera porque su padre grita «¡No!». Un adulto comprende qué es un automóvil, velocidad, distancia y riesgo. Puede llegar a la misma conclusión. No cruces ahora. Pero una persona obedece una voz, la otra comprende una causa. Ese tránsito de obediencia a comprensión atraviesa toda la filosofía de Spinoza. Y por eso la pregunta sobre los 10 mandamientos termina siendo mucho más interesante de lo que promete el título. ¿Quién nos inventó? La respuesta más fiel no es un nombre. No existe en Spinoza un villano secreto que una noche escribiera 10 normas y engañara al mundo. La respuesta es un proceso: historia humana, legislación, transmisión, memoria, autoridad, interpretación. Una comunidad que convierte determinadas normas en fundamento de identidad, y después generaciones que reciben ese fundamento como algo anterior a ellas. Desde esta perspectiva, decir simplemente «Dios los escribió» oculta toda la maquinaria histórica que existe entre una experiencia religiosa antigua y el texto que una persona abre hoy. Pero decir simplemente «unos hombres se lo inventaron todo» también es demasiado infantil, porque tampoco explica por qué ciertas tradiciones sobrevivieron durante milenios. Las ideas sobreviven cuando hacen algo, organizan, conectan, consuelan, atemorizan, protegen, justifican, transmiten memoria, crean comunidades, dan lenguaje al sufrimiento, prometen justicia cuando la justicia humana fracasa, explican lo inexplicable. Un mandamiento no sobrevive 3000 años solo porque alguien lo escribió. Sobrevive porque generaciones encuentran una función en él. La pregunta madura entonces no ¿es divino o humano?, sino ¿qué hace esta idea con las personas? ¿Las vuelve más libres? ¿Más compasivas? ¿Más lúcidas? ¿O más temerosas? ¿Permite convivencia? ¿O justifica persecución? ¿Invita a comprender? ¿O castiga cualquier pregunta? Ese criterio probablemente estaría mucho más cerca del proyecto filosófico de Spinoza que una guerra infinita sobre etiquetas. Y ahora quiero proponerte un ejercicio final. Esta noche, antes de dormir, escribe 5 frases que gobiernan tu vida. Solo 5. Empieza cada una con «debo», por ejemplo, «debo ser útil», «debo ganar», «debo mantener a todos contentos», «debo demostrar que soy inteligente», «debo tener control». Después, al lado de cada una escribe «¿Quién escribió esto?». No busques literalmente una persona. Quizá fue una experiencia,
Una familia, una cultura, una humillación, una relación, un miedo, una época de tu vida. Luego pregunta, ¿qué me prometió esta regla? Tal vez seguridad, amor, aceptación, dinero, respeto, evitar dolor. Y finalmente, ¿cuál es el precio de seguir obedeciéndola hoy? Ahí empieza la arqueología, no en una montaña antigua, dentro de tu propia cabeza. Quizá descubras que algunas reglas siguen teniendo sentido. Perfecto, consérvalas. Pero ahora serán tuyas de una forma diferente. No porque tengas miedo de romperlas, sino porque comprendes por qué las eliges. Otras quizás se agrieten. Y una vez que una regla se agrieta, ocurre algo curioso. Empiezas a verla. Antes era invisible. Antes parecía realidad. Ahora parece una frase. Eso ya es un cambio enorme. Porque una frase puede ser examinada, puede ser discutida, puede ser reemplazada, puede ser reescrita. La piedra empieza a parecerse nuevamente a piedra. Y quizá esa sea la parte más peligrosa de Spinoza. No que haya intentado quitarle Dios a la gente, sino que intentó quitarle a ciertas personas el monopolio sobre la frase Dios dice. Porque en el momento en que preguntas cómo sabemos que Dios dijo algo, aparece historia, aparece lenguaje, aparecen manuscritos, aparecen intérpretes, aparecen instituciones, aparecen seres humanos. Y algunos ven eso como una pérdida. Pero Spinoza vio otra posibilidad. Quizá comprender la naturaleza de una creencia no la destruye, quizá la purifica, quizá permite separar la espiritualidad del miedo, la ética de la amenaza, la fe de la superstición, Dios de nuestros intentos humanos por hablar en su nombre. Y entonces los 10 mandamientos dejan de ser solamente 10 órdenes antiguas, se convierten en un espejo. Porque nos obligan a preguntar, ¿cuántas de las leyes que gobiernan mi vida considero eternas solamente porque olvidé cuándo las aprendí? ¿Cuántas voces humanas confundí con la voz del universo? ¿Cuántas reglas sigo por comprensión? ¿Y cuántas sigo porque todavía tengo miedo? Spinoza pasó gran parte de su vida intentando sustituir el miedo por comprensión. No siempre podemos controlar lo que ocurre. No elegimos todas nuestras causas. No podemos escapar de la naturaleza. Pero podemos entender mejor la red de causas que nos forma. Y en esa comprensión aparece una libertad distinta. No la libertad de ser un pequeño Dios sin causas, sino la libertad de dejar de ser completamente extraño para ti mismo. Quizá por eso, 4 siglos después, seguimos leyendo a un hombre al que intentaron silenciar cuando apenas tenía 23 años. Porque hizo una pregunta que ninguna excomunión consiguió enterrar. ¿Esto es verdad? ¿O simplemente llevo tanto tiempo obedeciéndolo que olvidé preguntar de dónde vino? Y ahora te la dejo a ti. ¿Cuál es el mandamiento invisible que más ha gobernado tu vida? Escríbelo en los comentarios en una sola frase. Durante años creí que debía. Puede que al escribirlo ya empieces a verlo de otra manera. Y en el próximo vídeo iremos todavía más lejos. Porque si Spinoza tenía razón, y muchas de nuestras decisiones tienen causas que no vemos, entonces aparece una pregunta todavía más peligrosa. Si no elegiste libremente tus deseos, tus miedos y gran parte de aquello que te empuja, ¿en qué sentido puedes llamarte libre?